que no hay nada mejor que el mole y el jarabe tapatío. Entonces, bueno, fue parte de un proyecto modernizador muy parecido al que hubo en otros muchos países en esos mismos años. Y fue un periodo complejo, con muchos claroscuros, muchas cosas positivas y muchas cosas que fueron terriblemente injustas y abusivas. Las dos cosas pasaron. ¿Sí? Bueno, adelante, por favor. Okay, gracias. Bueno, este crecimiento económico pues provocó que también la ciudad empezara a crecer. Ya desde 1890 la ciudad tenía un crecimiento hacia lo que es hoy el barrio de Santa María de la Ribera y, y al sur hacia Arcos de Belén. Luis Felipe, ese mapa que traes ahí está genial. Ojalá lo hubieras puesto muy grande para que lo hubiéramos podido explicar. Porque ahí se ve el fenómeno urbano que se estaba dando en la Ciudad de México a fines del siglo XIX y que tuvo su equivalente en muchas otras ciudades de México donde también se experimentó desarrollo económico. No sé, lugares como Saltillo, Monclova, Orizaba, Córdoba, eran pueblitos pequeñitos a principios del siglo XIX y por una u otra causa se volvieron emporios de comunicaciones o de industria durante el periodo del Porfiriato. Y eso pues hubiera sido muy interesante verlo. Pero vean, en ese mapita se alcanzan a distinguir el Zócalo y la Alameda, jóvenes. De hecho, sí, más adelante vamos a hablar sobre el crecimiento. Ah, bueno. Adelante, por favor. ¿La siguiente, Manuel? Sí, por favor. Ay. Bueno, el crecimiento económico forzó que la burguesía abandonara las casas señoriales del centro para mudarse hacia las nuevas colonias que se estaban creando. Bueno, esto tuvo una repercusión negativa en estas casas porque se empezaron a hacer vecindades y casas multifamiliares. Esto pues destruyó esto vino a destruir el patrimonio de las casas virreinales en el centro de la ciudad. La siguiente, Luis, por favor. A la par del abandono de las casas señoriales, se empezó a diseñar y a construir tiendas departamentales modernas, como lo podemos ver en las imágenes, que es el Palacio de Hierro, las tiendas Universal, el Liverpool y la Casa Boker. Con la creación de las nuevas, bueno, a la apertura que tuvo Porfirio Díaz al comercio, pues obvio que entraron empresas extranjeras. Esto provocó que hubiera una demanda de casas para los trabajadores de las empresas y en la creación de las colonias a las afueras del centro de la ciudad. La siguiente, Luis, por favor. Chin. Se me fueron las imágenes de ahí. Bueno, la burguesía, la alta burguesía y los ricos se vieron obligados a vivir junto a ciudadanos norteamericanos, franceses, italianos, y los barrios se dejaron de llamar barrios y se empezaron a llamar colonias. Hay 6 de las colonias, que sería Santa María de la Ribera, la colonia Guerrero, la colonia San Rafael, la colonia Cuauhtémoc,
la colonia Juárez y la colonia Roma y la Condesa. Muchas de estas colonias estaban diseñadas ya con los nuevos conceptos urbanísticos, tanto de Francia como de Estados Unidos, y tenían amplias avenidas arboladas a los costados. Y la siguiente, por favor. Una de las primeras colonias. Perdón, una pregunta, Manuel. ¿No van a dar el antecedente de quién es Porfirio Díaz, cómo llegó a la presidencia, qué políticas económicas implementó y todas esas cosas? ¿No van a dar el antecedente histórico? Sí, se va a ir entrelazando entre las exposiciones. Ah, ok, bueno. Porque muchos edificios tenían que ver por el porqué. Sí, bueno, adelante. Bien, la primera colonia que vamos a ver es la colonia Guerrero. Esta colonia tiene sus bases desde la época prehispánica en los terrenos, bueno, que era uno de los 4 barrios del que pertenecían a México Tenochtitlan. Luego pasaron a formar parte del... Permítame. Pasaron a formar parte de los terrenos de la ranchería Buenavista y el Fresno, con una extensión de 1,800 metros hacia el sur y 1,200 metros hacia el oriente. Ya en 1874, esta colonia fue inaugurada en el día 28 de julio. En una de las imágenes podemos ver en verde lo que era la ranchería Buenavista, y alrededor que se encontraba el pueblito. Una de las casas más emblemáticas es la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado. La siguiente, Luis, por favor. La siguiente colonia es la colonia Santa María de la Ribera, que se considera el primer fraccionamiento moderno de la ciudad. Estaba en lo que era la Hacienda de la Teja, y podemos ver el plano del fraccionamiento, que contaba con una plaza central y las casas más emblemáticas de la zona. Bueno, es el Museo de Geología, la Parroquia de la Sagrada Familia y el kiosco morisco, perdón. La siguiente, Luis, por favor. Es la colonia San Rafael, que se encontraba en el rancho San Rafael y el Cebollón. Estos terrenos fueron comprados por los señores Tronsignor y García, y estos fueron fraccionados, y su inauguración de la colonia fue en 1889. Y 2 de sus casas más emblemáticas es una casa que está ubicada en General Barrera número 71, y lo que es hoy el campus de la VM en la colonia San Rafael. Mira, como dato, la Tabacalera, la San Rafael y la Santa María fueron fraccionadas pues antes de que empezara el porfiriato, durante el gobierno del Lerdo de Tejada. Pero claro, se poblaron ya durante los años del porfiriato. De hecho, en esas 3 colonias es de donde tenemos mayor cantidad de muestras de arquitectura doméstica producida durante este periodo.
En la Roma había muchos más ejemplos, pero pues ahí sí hubo un proceso especulativo muy fuerte y muchas fueron demolidas a lo largo de los años. A ver, adelante, por favor. La siguiente es la colonia Cuauhtémoc, que se estableció en los terrenos de la Hacienda de la Teja y tuvo sus inicios en 1555. Era al principio era un grupo de parcelas de frailes agustinos y se encontraba cerca del pueblo de Tlaxpana. Después tuvo muchos propietarios y en 1874 fue adquirida por Rafael Martínez de la Torre. Muere Martín de la Torre y los compra la compañía de México City, y esta es la que los fracciona, y la colonia es inaugurada el 15 de marzo de 1904. Esta colonia está delimitada por la avenida Paseo de la Reforma, y la mayoría de las casas, bueno, de las casas que podemos ver hoy están sobre esta avenida. Una de las casas más sobresalientes es el Museo de Venustiano Carranza y la casa de la familia Cusi. La siguiente, Luis, por favor. No, ya vas tú, ¿no? Con la colonia. Nos seguimos. ¿Nos seguimos? Sí, para darle continuidad. Ok, bueno. Ay. Sí, es que no. Sí, así, adelante, Manuel. O tú, Luis Felipe. Bueno, aquí se tenía que tocar el tema de de la colonia Juárez. Entonces yo les voy a hablar sobre la colonia Juárez. Bueno, la colonia Juárez fue la más importante en términos de desarrollo y progreso durante el Porfiriato. Se llama así porque en 1906 se cumplían 100 años del natalicio de Benito Juárez, y Porfirio Díaz, por rendirle un homenaje, impone que lo que antes había sido un conjunto de colonias conformadas por la colonia Bucareli, la colonia Americana, la colonia Paseo Nuevo y la colonia del Nuevo Paseo, se unieron y crearon la colonia Juárez. La colonia Juárez queda delimitada al norte por Paseo de la Reforma, a la derecha por Paseo de Bucareli, al sur por la avenida Cuauhtémoc y a la izquierda por la calle de Lieja. Esta zona eran los ejidos de la ciudad que Francisco Somera compró en 1859, muchísimo tiempo antes que en la época porfiriana. Francisco Somera era un funcionario que tenía acceso a la información y conocía los planes de crecimiento de la ciudad. Por eso compró los terrenos que estaban a un costado de Paseo de la Reforma. Con el paso del tiempo comenzó a lotificar, pero no lo logró. El proyecto de lotificación cae en manos de Rafael Martínez de la Torre, que ya lo había mencionado mi compañero Manuel, y comienza la creación de manzanas. Los ricos ya no cabían en lo que en ese entonces era la ciudad.
y se empezaron a salir de colonias como la colonia Guerrero, la colonia Santa María de la Ribera y las antes mencionadas. Estos ricos comenzaron a comprar lotes y de hecho hasta compraron grandes manzanas. Esto hace que cambie por completo la arquitectura y la visión de cómo se construía en la ciudad y del urbanismo. En la primera imagen se observa Paseo de la Reforma en 1870. Esta toma es desde el castillo de Chapultepec. Del lado derecho sería lo que es la colonia Juárez y del lado izquierdo es lo que... ¿Tienes esa imagen, Luis Felipe? ¿Perdón? La imagen del Paseo de la Reforma, yo estoy viendo 4 fachadas de iglesias. Perdón. Sí, perdón, disculpen, esta es otra. Está muy interesante lo que menciona sobre el origen de la colonia. Perdónenme, ¿ya se ve el PowerPoint? Todavía no, está abriendo. ¿Se ve? Ya, a ver, ahora sí, platica. Sí, perdón, no había visto que no se estaba presentando. La imagen de la izquierda es Paseo de la Reforma de 1870. Del lado derecho es la colonia Juárez, del lado izquierdo es lo que hoy es Polanco. La segunda imagen, la de abajo, es Paseo de la Reforma en 1880. Estamos tomando como referencia el Caballito. Si se ve mi mouse, aquí está el Caballito. La avenida que sale de la derecha hacia arriba, esta que está haciendo mi mouse, es Paseo de la Reforma. Al fondo se alcanza a ver el castillo de Chapultepec, bueno, que está aquí en chiquitín. Y de la derecha hacia abajo es Paseo de Bucareli. Aquí es importante ver que ya empezamos con, pues, la llegada de la modernidad, ya tenemos tranvía, ya tenemos paseos. La tercera imagen que está aquí, que estoy señalando, es Paseo de la Reforma. Oye, Luis Felipe, ¿y una plaza de toros, ya viste? ¿Perdón? Una plaza de toros, está viendo ahí muy bien. Era un circo. Era un circo. Era un circo. De hecho, hecho, la plaza de toros, ¿sabes dónde estaba? En donde ahora está el Palacio de Hierro, Durango. Sí, de hecho, cuentan la leyenda que esos nombres de la colonia, Durango, Colima, eran ciudades donde triunfó el circo. Ese dato no lo tengo concretamente, pero por ahí me lo llegaron a contar. Bueno, esto no es leyenda. La colonia Roma, donde está el Palacio de Hierro Durango, fue, pues, fraccionada por el señor Orrin, y el señor Orrin había sido payaso, entonces, pues, a lo mejor sí viene del circo el dinero para luego hacer un gran negocio inmobiliario, ¿no? Bueno, pero eso fue en la Roma. Ahorita así es, eso fue en la Roma. Y ahorita estamos con la Juárez, así que adelante. Sí, exacto. Bueno, ya la cuarta imagen es Paseo de la Reforma en 1900. Entonces, aquí ya se está viendo cómo empezamos a construir las casas de la época porfiriana. La arquitectura porfiriana no solo se caracterizó por copiar los modelos europeos, sino porque hay cosas que no se usaban en el centro de la ciudad y se comienzan a emplear en esta zona. Por ejemplo, la entrada para los coches. Ya el garage fue una invención de la colonia Juárez. Las rejas por delante, los jardines a un lado, se empiezan a construir villas, empezamos a ver plazoletas, empezamos a ver varios elementos que más adelante... Bueno, el abandonar la construcción alineada al paramento y la casa con patio fueron algo muy, muy radical, que a la gente le debe de haber parecido muy extraño al principio como vivienda urbana, ¿eh? Porque... También cosas modernas que llegaron a la colonia Juárez o que son invención en la colonia Juárez. Ya empezamos a tener regaderas, pasamos de una ciudad de letrinas que se encontraban en el centro histórico a una ciudad que ya contábamos con WCs, ya contamos con drenaje, ya contamos con electricidad. La electricidad iba
por la parte inferior, o sea, no iba en postes. Sí existían los postes, pero solo para el alumbrado público. Ya tenemos pavimento, ya tenemos lambrines de mosaico y varias cosillas que fue lo que la modernidad, fue lo que Porfirio Díaz quería traer a México. Traemos teléfono, algunas casas ya traemos elevadores, y estas casas eran realmente enormes. Como dato, se le atribuye a Ricardo García Granados la creación de los nombres de la colonia, ya que él sugiere a los fraccionadores que pusieran los nombres de las ciudades donde él había prestado sus servicios diplomáticos. Por eso en esta colonia Juárez encontramos nombres como Amberes, Dinamarca, Berlín, etcétera. Solo hay dos calles que no son ciudades europeas, que es Tokio y Washington. El general Porfirio Díaz comienza a hacer un programa de civismo para generar un sentido de nacionalismo y de pertenencia para el país. Recordemos que en el siglo XIX hubieron varias guerras, como la intervención francesa y la intervención norteamericana. Por eso Díaz quería generar un programa cívico a través de un panteón nacionalista, donde los mexicanos pudieran afincarse y sentirse mexicanos. Todo esto porque se aproximaba el centenario de la independencia de México, que dio como resultado la construcción del Palacio de Bellas Artes. Díaz mandó embellecer Paseo de la Reforma con todas las estatuas de bronce que actualmente vemos. Estas estatuas son de los héroes de las guerras precedentes. También mandó a construir el Ángel de la Independencia y mandó a construir el hemiciclo a Juárez. Esto, Manuel nos va a hablar un poquito más adelante de estas edificaciones. Entrando a la colonia Juárez, aquí tenemos otro mapa. Si alcanzan ver mi mouse, en el número 8 es lo que conocemos como la Ciudadela. Este mapa es de 1875. Ya se encuentra trazado y bien definido lo que es Paseo de la Reforma y Paseo Bucareli. Más o menos a esta altura donde está mi mouse, está actualmente la Glorieta de Colón, o lo que antes estaba Colón. Hago referencia a este sitio porque esto ya era afuera de la ciudad. Ir aquí ya era ir muy lejos. Aquí había una alberca Pane, que fue uno de los edificios más emblemáticos de la época porfiriana. Su creación fue un poquito antes, pero su auge fue en la época porfiriana. A esta alberca era tanto su auge que tuvieron que crear un tranvía para llegar exclusivamente del centro de la ciudad a esta esquina. Aquí es por donde va mi mouse. Es el ¿Dónde estaba la alberca? A ver, dímelo. La alberca Pane está aquí. A una calle del reloj chino. Esta es el reloj chino, aquí. Todavía no existía el reloj chino. Pero todavía no existía el reloj chino. La alberca Pane fue en 1800, inició en 1870, el reloj chino ya fue hasta 1913, 16, por ahí. Y ahí está la Alameda, mira. No, esto es la Ciudadela. La Ciudadela. La Ciudadela. La Ciudadela ahí sigue. Sí, ahí sigue. Más adelante lo vamos a tocar porque fue importante. Bueno, la alberca Pane, era una alberca donde se juntaban 15,000 personas. Era un paso obligado de los fines de semana y de Semana Santa para los capitalinos. Imaginémonos a 15,000 personas en la alberca mientras una orquesta tocaba. Esta alberca contaba con baños de vapor, juegos, había competencias, había trampolines. Y como había mencionado, existía un tranvía que dejaba exclusivamente del centro a la alberca Pane. Era tan importante la vida social que se hacía en esta alberca que muchas rotativas eran impresas y decían lo que sucedía en su interior. Una de estas fue del periódico El Siglo XIX, del 25 de junio de 1888. Y les voy a leer un fragmentito que más o menos está por aquí, que dice: en los jardines,
En los cenadores, en los pasillos, en el gimnasio, en los columpios y por todas partes se veían oladas de gentío, bañadas ya. Los obsequios se regalaron al público recurrente y consistieron en jabones finos, olorosos unos y otros fenicados, pomitos de esencia y vistosas y perfumadas tarjetas. Esto nos habla un poquito de lo que se vivía cotidianamente antes o un poquito antes de iniciar la época porfiriana. Seguimos en la colonia Juárez y esto ya es el Hotel Imperial. Está sobre la calle, bueno, sobre Paseo de la Reforma. Su arquitectura es de estilo francés y vino a iniciar uno de los a iniciar los rascacielos del país. Tiene 5 pisos y a esto se les llama rascacielos. Actualmente, pues nosotros ya vemos un rascacielos más grande. Esto fue el primer rascacielos de la Ciudad de México. Contaba con un club nocturno que hasta en ese entonces eran inexistentes en otros hoteles y lo convirtieron en pionero de su ramo. Una de las características es el reloj público. Antes se daba mucho los relojes públicos. Este reloj es de origen mexicano y fue hecho por la fábrica de relojes Centenario. Dentro de los servicios actualmente está el restaurante Gaudí y pues podemos ver que tiene una impecable decoración francesa, de arte francés. Aquí se han hospedado personalidades como Frida Kahlo, Cantinflas, Orson Welles y Venustiano Carranza. Fue la sede del gobierno de Carranza, de hecho, cuando entró a la Ciudad de México. Sí, también fue sede de una embajada de Tokio en lo que se construía su embajada. Durante la época de la Revolución, la colonia Juárez fue un sitio neutro. Ahí no se podía atacar ni se podía cruzar por ahí. Fue un sitio neutro porque en la colonia Juárez había muchas embajadas. Estaba la embajada de España, estaba la embajada de Estados Unidos, estaba la casa de Francisco y Madero, que después fue atacada. Esa es otra historia. Y por eso la colonia Juárez sobrevivió a la revolución. A lo que no sobrevivió fue a que los revolucionarios ya no querían a Porfirio Díaz. Entonces muchas construcciones se las derrumbaron. Y después, muchos años después, muchas construcciones se cayeron por los temblores del 85. Para finalizar el Hotel Imperial, este hotel destaca por sus finos detalles neoclásicos que le daban un carácter de elegancia y de distinción. Permítanme un momento. Me voy a regresar un poquito al Palacio Postal para no perder el hilo de la presentación. Esto era antes de la colonia Juárez, pero bueno, sin duda el Palacio Postal fue la joya de la arquitectura porfiriana. El 17 de febrero de 1907 se inauguró el Palacio Postal, uno de los edificios más elegantes y notables de la capital, y hasta hoy la Casa de Correos de México. Se decía que el nuevo Palacio Postal contaba con todas las nuevas adelantos de las casas de correos tanto de Europa como de Estados Unidos. Ponía al país a la altura para el desarrollo de las comunicaciones. Para la administración de Porfirio Díaz fueron un momento de triunfo, ya que esta sede de correos fue muy importante, ya que fue el edificio de mayor jerarquía y de mayor tamaño que su régimen había construido. Para la Ciudad de México, la también llamada Quinta Casa de Correos se convirtió desde entonces en uno de sus símbolos y una de sus joyas arquitectónicas. Su creador fue Adam Boari. La diseñó junto a su otra gran creación que fue el Palacio de Bellas Artes, con la idea de fomentar
y de formar un conjunto urbanístico que se integrara perfectamente a los jardines de la Alameda Central. Aquí hay una vista desde Bellas Artes hacia el Palacio Postal. Boari proyectó un inmueble de 30 metros de altura, dividido en 4 pisos, con las dimensiones exactas para que el gran edificio se construyera sobre los cimientos del recién derruido Hospital de Terceros, en función de evitar los hundimientos de los suelos de la ciudad. Al hacer un recorrido por el exterior, como vamos a ver, la hermosa casa de Correos, lo primero que observamos y lo que lo distingue es la perfecta composición que tiene. Como espectadores apreciamos la distribución magistral de un verdadero palacio, coronado en su último nivel por una larga y ligerísima cristalería. Esta atractiva visión se refuerza por el hecho de que sus 4 fachadas, a pesar de ser diferentes, nos dan una sensación de unidad gracias a su rica ornamentación, lo cual combina escuderías y símbolos isabelinos con dragones y otros seres fantásticos. Para muchos, y por su amplitud y posibilidades visuales, la fachada poniente se erige como la principal, adornada con conchas, donde se destaca un antiguo escudo nacional. Es la única con 4 accesos y es la única que está orientada hacia el Palacio de Bellas Artes. Llama la atención la muy variada iconografía utilizada en las portadas con figuras de imágenes, tanto animales como vegetales, que se suponen ofrecen una misteriosa simbología relacionada con el servicio postal. Aquí vemos serpientes anudadas que se van combinando con manzanas estilizadas y alcanzamos a ver racimos de uvas, hojas de parra, y igualmente aparecieron unos conejos y estos 2 galgos. Y bueno, es de notar lo que se veía ahorita entre los perritos esos, las llamadas perlas isabelinas, que son un motivo muy típico de este arte entre isabelino y plateresco. Bueno, el edificio se asumía como neoplateresco. Bueno, adelante, Luis Felipe, está muy bueno lo que estás dando de descripción. Sin duda, lo que más destaca del Palacio Postal es su llamado pan coupé o la entrada achatada, que está en una de las esquinas del edificio, lo que constituye para muchos el elemento más destacado del exterior. La entrada cuenta con una bella marquesina de hierro fundido y acabado en bronce, confeccionada como toda la demás herrería del palacio por la fondería de Piccione, que estuvo en Italia. Sus niveles superiores se corona este reloj. Este reloj mide 2 metros de diámetro y está enmarcado por un recuadro de leones rampantes. Esto es el interior del edificio y aquí vemos lo delicada y compleja que es la maquinaria de su reloj, que se mueve puntualmente con sus 6 campanas para proporcionar la hora exacta a los capitaldignos. Este reloj fue fabricado en Alemania y fue importado por la famosa joyería La Perla de los hermanos Diner y cuenta con sus campanas que dicen que se escuchaban a kilómetros de distancia. A ver si se escucha su tic-tac. Ahorita se va a escuchar en unos momentos y sus campanadas. Bueno, el privilegio de admirar hoy el edificio del Palacio Postal, casi como en los momentos de su inauguración, con sus característicos muros y herrerías, así como su antiguo reloj y sus distinguidos elevadores, se debe a la magnífica restauración que se llevó a cabo del año 1996 al año 2000 por un equipo de especialistas encabezados por los arquitectos Juan Urquiaga Blanco y Ricardo Prado Núñez. Ingresar a este edificio construido por Adán Boari y el ingeniero Gonzalo Garita es una experiencia única.
Los espacios amplios que aseguran un tránsito tranquilo nos hacen olvidar el ajetreo de la calle y comenzar a disfrutar de un entorno muy especial por su delicadeza y amabilidad. Convencidos del noble fin de su obra, los creadores de la hermosa casa de correos diseñaron una planta baja con el propósito de crear un espacio funcional donde se integraran perfectamente las ventanillas, buzones y todo lo necesario para atender al público y seleccionar la correspondencia. Eficiencia y belleza se combinan en estos espacios donde la gente escribe, entrega, recibe y manda sus cartas y paquetes a través de la empresa gubernamental, que es Correos de México, y entre el delicado trabajo de herrería y bronces, también existen mármoles italianos y mármoles mexicanos. Incluso una artesanía muy peculiar que hoy día está abandonada, que es el de simular con pintura un mármol. Las columnas de hierro están recubiertas de mampostería, de ladrillo y estuco, y terminadas en estuco, y sobre ese estuco se pintaron veteados de mármol para darle unidad a las columnas en relación al resto del edificio. Hoy día pues ya nadie se dedica a hacer pintura simulada de mármol, ¿no? Es otro detalle peculiar en este lugar. Sí, Antes era un edificio más vivo, les debo de decir, ¿eh? Yo lo conocí de niño hace ya muchos años, y era una multitud de gente entrando y saliendo, mandando cartas de todo tipo. Hoy día, pues el correo ha perdido la importancia que había tenido por siglos, ¿no? Bueno, adelante. Que bueno, yo, o sea, estas fotos, por ejemplo, tengo fotos y videos, y cuando fui, estaba realmente, yo fui el domingo pasado y estaba realmente lleno de gente. Entonces yo creo que el correo sigue funcionando para Sigue bien. vivo. Sigue vivo. Sí, qué bueno. Nos vamos a saltar a otro hotel, el Hotel Genève. En la calle de Liverpool, parecía un pedazo de campo cuando se colocó la primera piedra de este hotel. Con el beneplácito de la época y las intervenciones de varios arquitectos, abrió su puerta en 1907. Y quizás sin proponérselo, el Hotel Genève fundó la vida turística de la llamada Zona Rosa. Desde su principal remodelación en el siglo XX, el antiguo vestíbulo se convirtió en un restaurante que durante décadas fue escenario de memorables días y noches. Su vestíbulo es de Art Nouveau, que principalmente llegó con el porfiriato a la capital. Aquí todavía puede vivirse este ambiente. Aquí en este Hotel Genève se sirvió el primer sándwich de la Ciudad de México. A la izquierda del lobby existe uno de los bares más hermosos de la Ciudad de México, dentro del Hotel Genève. En sus paredes hay varios teléfonos antiguos, pues el bar quiere recordar la admiración que tuvo Porfirio Díaz con el creador de este invento, que es Thomas Alva Edison. Si levantas la bocina de este teléfono que está mostrando en la imagen, se va a escuchar a Porfirio Díaz. No sé si se escuche. Agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, estimado don amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus aprendidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia de Dios. Fue allá en su patria, en los primeros... Bueno, esa era la voz de Porfirio Díaz. Nos vamos a ir a otra parte de la colonia Juárez. Pero quien inventó el teléfono fue Alejandro Graham Bell. Ah, bueno, sí, pero quien lo trajo a México fue la compañía de Edison. La compañía de Edison, ok. Y también trajo la bombilla eléctrica.
y Esa se lo inventó Edison. el cinematógrafo también lo trajo Tomás Alva Edison, pero lo inventaron los hermanos Lumière. Bueno, Entonces, es raro, en realidad el cine lo inventó Edison, pero el cinematógrafo lo inventaron los Lumière. ajá, pero al final, Porfirio Díaz, por eso admiraba a Tomás Alva Edison, por toda la modernidad que se supuso él Sí, inventó. miren, hablando bien de Edison, hoy día está muy de moda hablar mal de Edison y diciendo que fue un gandalla, que se Sí, hasta fregó a dicen, Nicolás Tesla y cosas así. Y sí, Nicolás Tesla inventó la corriente alterna, que es lo que hoy día permite que funcione la electricidad, y nunca se le reconoció y no hizo fortuna con su invento. Pero a fin de cuentas Edison inventó la bombilla eléctrica e inventó el fonógrafo, ¿no les parece poca cosa? Sí, también. Bueno, en fin. A ver, muéstranos esto, por favor. la colonia Juárez no tiene parques, solo tiene una glorieta que es la actual glorieta Washington. En ese entonces, era el corazón de este barrio y era conocido como la Plaza de Dinamarca. Más tarde fue nombrado como Plaza Washington, ya que aquí se instaló un monumento dedicado al primer presidente de Estados Unidos. La estatua ahora se encuentra en el bosque de Chapultepec, pero este sigue siendo el punto de encuentro de los vecinos, caminantes y personas que pasan ahí a tomarse un café. En el En esta ángulo noreste de glorieta esta no es donde glorieta estaba está, ocupado por una esta pregunta, Luis casa. Felipe, ¿no es en esta glorieta donde está la biblioteca Benjamin Franklin, que es del No, gobierno de Estados Unidos? no, eso ya es hacia la colonia Condesa. Ah, ok. Esto estamos todavía sobre la calle, dentro de la colonia Juárez, en la calle de Washington, con esquina con Dinamarca. Ah, ok. Bueno, adelante. Bueno, en el ángulo noreste de esta glorieta estaba ocupada por esta casa de estilo ecléctico, que era una de las más llamativas y apareció en varias postales, incluso apenas cuando iba a tomar forma. Después se construyó este edificio que se llama Edificio Washington. Alrededor ya hay varios edificios. Esta foto es de 1870, 1970, y actualmente están estos edificios. A la altura de la calle de Londres, empezamos a ver todo lo que es la arquitectura porfiriana y sus combinaciones que tuvo. Muchas de las construcciones que se alcanzan a ver ya han desaparecido. Esta foto es de Guillermo Kahlo y la tomó en 1900. Y en una de ellas actualmente existe. Esta que está del lado izquierdo es lo que ahora se le conoce como el Museo de Cera. Este es el Museo de Cera. Aquí fueron grabadas películas como Doña Macabra y La Coronación. Dos películas muy recomendables, ¿eh? Si pueden verlas, veanlas. Bueno, en la esquina de Berlín y Londres se conserva otro inmueble con los rostros que adornan los marcos y ventanas de sus puertas. Los marcos de sus puertas. Ahora alberga unas oficinas de una empresa de productos naturales. Justo enfrente se encontraba otro edificio y esta es la imagen de una época en donde la arquitectura capitalina empieza a cambiar. Esto que vemos es el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. En la época porfiriana se empezó a construir, todavía no lo vemos terminado, pero también se tuvo que crear una estación de tranvía para llegar a el templo, a este templo. Esta imagen ya es más reciente, es también de los años 70. Del lado izquierdo vemos ya los primeros centros comerciales que hubo en la ciudad. Cerquitita de ahí, en Liverpool y Dinamarca, se encuentra la Casa de Madero.
Aquí se ve una placa que recuerda uno de los sucesos que marcaron el periodo revolucionario. Aquí ya estamos entrando al final de la época porfiriana. Este sitio estuvo la casa del presidente y fue destruida en febrero de 1913 durante los combates de la Decena Trágica. Su silueta resalta con estas vistas de la calle de Liverpool, cuando las calandrias aún formaban parte del tránsito cotidiano. A unos pasos está lo que es Dinamarca 50, que saltó al estrellato con la película Familia de Tantas, una familia de tantas. Y aunque los edificios son de 1900, después fueron reemplazados por estos edificios más modernos. Dame un momento. Aquí. Esto es uno de los edificios y es mi edificio favorito de la Ciudad de México. Este está en la esquina de Berlín y Versalles y tiene una fachada de ladrillo. Este edificio es autoría del arquitecto inglés Regis Pillon y fue construido en 1904. Este edificio es famoso porque parece una casa de brujas. Aunque aclárale a tus compañeros que no es la casa de las brujas que está en la Roma. Pero sí es el mismo autor. También la Casa de las Brujas de la Roma fue construida por Regis Pillon. En la calle de Nápoles, las imágenes nos permiten caminar por una ciudad pues que ya no conocemos. Así se veía la esquina de Nápoles y Avenida Chapultepec. Ahora existen estos edificios. Aún quedan rastros de las modas y gustos de los que en ese entonces pues existían. Aquí, perdón, me voy a regresar tantito. Aquí como comentábamos, una de las características de la arquitectura fue que ya aquí se inicia la creación de los garages. Como había comentado el profesor, tenemos una reja que antecede a la construcción. Estas casas no están alineadas a las calles o a las banquetas. Tenemos grandes ventanas, tenemos grandes balcones y esto es debido a que pues el estilo que se usaba era muy ostentoso. Cuando tú querías rentar una casa en esta zona, en la época porfiriana, tenías que contratar alrededor de 13 o 20 personas para su mantenimiento, entonces tenías que pagarle. Los costos de arrendamiento en esta época no eran nada baratos, entre jardineros, entre mocamas, entre porteros. Aparte, algo que se inventó en esta colonia fue el agua corriente. Quizás nosotros ya estamos acostumbrados el agua voluntaria. Quizás nosotros ya estamos acostumbrados a abrir la llave y que salga el agua. Antes no. En esta colonia fue la primera vez que se inventó o que se llegó el agua voluntaria. Esta es la casa de Marsella 44. Y pues ya cambió totalmente la imagen. Perdón, esta es la casa de Marsella 44. La anterior era una imagen de una casa que ya no recuerdo ahorita. Pero bueno, Marsella 44 actualmente es la rectoría de la Universidad Bancaria y Comercial. El diseño es del arquitecto Francisco Martínez Gallardo y su fachada no ha perdido los detalles con los que fue inaugurada en 1913. Asomarse al interior es hacer un viaje al pasado para conocer el estilo de vida que llevaron sus habitantes. Un estilo de vida muy lujoso y fastuoso.
Y pues no sé si Manuel quiera... Fíjense que en circunstancias normales, dentro de este tema, hubiéramos recorrido la iglesia de la Sagrada Familia y la Casa Universitaria del Libro, que son dos, la Sagrada Familia en realidad fue terminada en la década de los 20. Sí, se ubica en la iglesia de la Sagrada Familia, a pocas calles de la glorieta de Insurgentes, en la esquina de Orizaba y Puebla, me parece. Pues, sí, ya sé. ¿Sí? Bueno, y en la contraesquina de esta iglesia está precisamente la Casa Universitaria del Libro, que alguna vez fue el centro asturiano. Es de las pocas, era, porque ahorita con la pandemia ha estado cerrada, pero es de las pocas casas porfirianas que conservan sus acabados y que son un sitio público, porque lamentablemente casas como ahorita vimos la rectoría de la Escuela Bancaria Comercial, pues no son edificios públicos, no son de libre acceso. Y pues se han perdido muchos de estos espacios residenciales, ¿no? También porque pues la gente adinerada pues cambió de gustos, ¿no? Y inició su migración muy fuerte hacia Polanco y Las Lomas. Y ahora ya se han ido hasta Huixquilucan y Santa Fe. Y en Santa Fe ya se ha dado un nuevo cambio, ya no quieren vivir en mansiones, ahora prefieren vivir en condominios protegidos por guardias de seguridad. Entonces, como ven, siguen cambiando los paradigmas de lo que es el lujo habitacional en nuestra ciudad, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Luis Felipe, de los cambios que se dan en los gustos de la gente con dinero? Sí, así es. Manuel. Sí. ¿Continúas? Ok, sí. Bueno, esta diapositiva lo que nos... es los elementos que se recuperan en México de de los estilos neogótico y neorrománico, que son los techos aguados, a dos aguas, las torrecillas con agujas de los templos góticos, los balcones en saledizo, los coronamientos en plomo y las veletas trabajadas y las torres medievales. Como podemos ver en las imágenes, hay 4 ejemplos que tienen esos elementos, ¿no? Que es el templo salesiano de María Auxiliadora en Morelia. El templo del Santo Niño de la Paz, la Catedral de Matehuala y el Santuario Guadalupano de Zamora. Como podemos ver, no toda la arquitectura ecléctica o historicista estuvo en la Ciudad de México, sino que también hubo grandes ejemplos en el interior de la República. La siguiente, Luis, por favor. En esta diapositiva podemos ver los elementos que se recuperan del Renacimiento y de los clásicos, como son las columnas, los capiteles, los frontones, los goteros, los mascarones, las pilastras, los tímpanos y las logias. Bueno, en este no encontré de logias, pero podemos ver el Teatro Nacional. Una logia es un pórtico que no está a nivel de planta baja, sino que está elevado, es como un balcón corrido. En Bellas Artes hay logias en los laterales, se asumía que eran espacios pues de descanso en los intermedios de las funciones del teatro de la ópera, ¿no? Esa era la idea de eso. Sí los han visto, ¿no? En las fachadas laterales de Bellas Artes, estas grandes logias.
A ver, síguele, por favor. El Teatro Juárez en Guadalajara y el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, hoy el Ahí MUNAL. son tres ejemplos distintos, uno que tiene claramente influencia Art Nouveau, uno que es decididamente neoclásico, y el MUNAL, que es neorrenacentista. Bueno, adelante. La siguiente, Luis, por favor. Ahora, los elementos que se recuperan de la arquitectura francesa de los siglos XVII y siglos XVIII, que son la piedra en los basamentos de las construcciones, el uso de mansardas y líneas curvas en fachadas, en interiores el uso de espejos, el plafón cubierto y decorado y la ornamentación como guirnaldas, cupidos y cestas frutales. Tenemos tres ejemplos, que es una casa porfiriana de finales del siglo XIX, que tiene el uso de las mansardas, la casa de la calle de Vallarta, igual de finales del siglo XIX, y casa de la señora Braniff de finales del siglo XIX. La casa Braniff, pues milagrosamente sigue en pie ahí en el Paseo de la Reforma. Es una esquina hoy muy cerca del Ángel de la Independencia. En realidad, fíjate que la arquitectura francesa, sobre todo la del Segundo Imperio de Napoleón III, o sea, la arquitectura que se hacía en la década de 1850, 1860, tenemos muchos ejemplos en la parte poniente del centro histórico, sobre todo en la calle de 5 de Mayo. Y ahí hay varios edificios que se hicieron durante el Porfiriato, que manejan algunos de los elementos que mencionas aquí, no los tejados inclinados y las mansardas, pero sí lo que se refiere a la piedra, basamentos, la ornamentación con guirnaldas y estas cosas, porque pues eran elementos del llamado estilo Beaux-Arts, que es el estilo francés. ¿Sí? Bueno, adelante. La siguiente, Luis, por favor. El Art Nouveau, bueno, el Art Nouveau estuvo en auge en Europa desde 1890 y su característica es la flexibilidad en las líneas y el adorno con motivos naturales. Como podemos ver, los ejemplos es el Palacio de Hierro en su fachada, en la cornisa, pero se ve más en el interior, y en la cristalería que maneja en el plafón, la casa Pirules y el lobby del Gran Hotel de la Ciudad de México, con el manejo de la herrería y al igual con la ornamentación del lobby y el plafón de cristal. La siguiente, Luis, por favor. Bueno, en general, la tipología de construcción durante el Porfiriato en torno a las viviendas se basa en 6 géneros, que son las villas, los palacetes, las residencias señoriales, las residencias urbanas, las residencias mexicanas y los edificios de departamento. Como podemos ver, hay en las imágenes, uno es el Palacio Cantón en Mérida, y bueno, Mira, Manuel, de manera muy interesante pusieron ahí fotos de las casas del Buen Tono, que están ahí muy cerquita de Metro Cuauhtémoc, y que son todo un ejemplo de arquitectura habitacional innovadora en ese momento en la Ciudad de México, porque fue un enorme complejo de vivienda multifamiliar, algo que en México era inusitado en esa época. Bueno, había muchas vecindades, pero no era vivienda multifamiliar planificada, ¿no? Y
esto pues era un intento de hacer vivienda digna para trabajadores, precisamente para los trabajadores de la fábrica del Buen Tono. Sí, ¿sí conocen este complejo de edificios, jóvenes? Ahí sobre Bucareli, muy cerca del metro Cuauhtémoc. Sí lo había visto, pero no sabía que tenía ese uso. Bueno, uso original. Obviamente hoy día ya no es eso, ya no existe la fábrica del Buen Tono. Sí, sí, claro. ¿Sí? La siguiente, Luis, por favor. Las villas y sus características generales era que abarcaba 2 o más predios. Eran construcciones de 2 niveles que contaban con sótano y tapaban con sus volúmenes. Eran muy, muy complicados. Estas viviendas alcanzaban grandes dimensiones y contaban con jardines y caballerizas. Tenían un carácter escenográfico y podemos ver 4 ejemplos que sería una villa en la esquina de Roma y Lisboa, en la colonia Roma, la casa Braniff, ubicada en Paseo de la Reforma, y la mansión Azurmendi, en la colonia San Rafael. Les comento que en la Condesa quedan en pie unas, bueno, más bien en la Hipódromo, quedan en pie 2 o 3 de estas viejas, antiguas villas. Y curiosamente hay lugares como Azcapotzalco donde también hay en pie algunas, pero lamentablemente ya en estado de abandono. ¿Sí? Eran mansiones pues donde se veía el gusto ecléctico, ¿no? Y sí, era una arquitectura muy extrovertida, algo muy raro para lo que eran las costumbres mexicanas, con pórticos, logias hacia el exterior y jardines al frente con rejas. ¿Sí? Bueno. Bueno, la siguiente, Luis, por favor. Son los palacetes, que eran construcciones amplias que comprendían, al igual, unos predios muy, muy grandes, y poseían rasgos aristocráticos con elementos más sobrios, aunque no eran de grandes dimensiones, tienen un carácter que notaba la realeza. Eran construcciones cerradas y proyectaban una vida familiar más protegida. Y uno de sus principales ejemplos es el Palacio Cantón en Mérida, Yucatán. Bueno, y hablando que no solo se dio este tipo de arquitectura en la capital, sino que también hubo en el interior de la República. Miren, un edificio de este tipo que afortunadamente es hoy día un espacio público que cualquiera puede visitar y que además es gratuita la entrada, es el Museo Tovar y de Teresa, que está a media calle del Palacio de Hierro Durango, ahí en la colonia Roma. Los invito a que lo visiten, casi nunca hay gente ahí, así que es una visita muy tranquila. Y pueden ver un auténtico palacete porfiriano. Y además ver la enorme colección que juntó el señor Tovar y de Teresa en su casa, ¿no? Bueno, adelante. ¿Sí lo ha visitado alguien ese lugar? ¿No? Bueno, si pueden, vayan. La siguiente, Luz, por favor. Las residencias, sus características son que son construcciones de un solo volumen, y en su mayoría son cubiertas horizontales. La composición exterior predominan los planos sobre residencias. Su ritmo que marcan los vanos en pleno se construyen. Es una síntesis
funcional de la compactación de una vivienda. Se constituyen de dos o más partes básicas. Hay un patio y la ornamentación de la fachada dependía de la clase social que la mandaba a construir. La siguiente, Luis, por favor. Son residencias urbanas. Estaban de moda en Europa durante la época del Porfiriato y se trajeron a México. Consta de 2 niveles y una buhardilla. La fachada está compuesta por 2 secciones enmarcadas horizontalmente. En algunos casos tienen mansardas por cubiertas. Y aquí tenemos 3 ejemplos. La siguiente, Luis, por favor. Algunas casas de este tipo, que son más modestas que las que hemos visto antes, afortunadamente las han convertido en restaurantes ahí en la Roma. Lo malo es que pues no conservan su decoración original, ¿no? Bueno, adelante. Son los edificios de departamento. Este tipo de edificaciones, bueno, estaban diseñados para albergar una cantidad más grande de familias, y eran de carácter horizontal y eran en un solo volumen, a veces en 2, como las que presentó Luis a donde se filmó la película de Una familia de tantas. La siguiente, Luis, por favor. Ahora, voy a hablar sobre las construcciones de los edificios en el centro. El primero es el Correo Francés. Estos son edificios comerciales, ¿no? Sí. No. Bueno, su nombre es el Correo Francés. Su género era una tienda de departamentos. Ahora su uso actual es una tienda deportiva en planta baja y bodegas en los siguientes niveles. Su tipología es Art Nouveau y pertenece a la escuela de Chicago. Su año de construcción fue en 1927 que se terminó de construir. La siguiente, Luis. Fue diseñado por el arquitecto Paul Beauvoir. Este arquitecto es de origen francés, nació el 18 de julio de 1829. Fue arquitecto, escultor y pintor. La siguiente, Luis. Se ubica en la esquina que comprende la calle 16 de septiembre y calle de La Palma. El contexto histórico en la Ciudad de México. La siguiente, Luis, por favor. Bueno, la descripción. Como podemos ver, era una tienda. O su concepto fue una tienda o almacenes. La planta arquitectónica
debido a que el inmueble se encuentra ocupado por una marca de renombre internacional, los planos son resguardados. No tuve acceso a los planos. Aquí, arquitecto, Sí, dime, Manuel. ¿podría continuar la siguiente clase, por favor? Sí, claro que sí. Si no Sí, te sientes bien, sí, seguimos la siguiente clase. sí, por favor. Sí, no hay problema, Manuel. Luis Felipe, pues lo que están diciendo es muy interesante, pero sí faltó la parte de antecedentes, de hablar de la parte política y económica del porfiriato. ¿Nos hablarían de eso la próxima clase? Sí, Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos la próxima clase. Espero que te recuperes pronto, Manuel. Gracias. ¿Dudas o comentarios, jóvenes? Por el momento todo bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.